Mundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La bancada de Construye advirtió que las reformas al Código Orgánico Integral Penal pretenden anular las sentencias por corrupción que pesan sobre el expresidente Rafael Correa y garantizar la agenda de impunidad del correísmo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con la licenciada Natalie Morillo, asambleísta por el movimiento Construye, para hablar sobre esta intención de metida de mano a la justicia. Se ha levantado una alerta durante estos días sobre la incorporación de algunos artículos a las reformas del Código Orgánico Integral Penal que tendrían básicamente un destinatario, básicamente un propósito direccionado a salvaguardar los intereses de un sector. Natalie, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches con toda la audiencia de FM Mundo. Se ha dicho que es una metida de mano a la justicia. La Fiscalía General del Estado ha referido a una agenda de impunidad de algunos juristas que han dicho nos quieren ver la cara de tontos. O las tres juntas. Lamentablemente así es. Esta jornada en el legislativo se termina, por suerte, sin que se apruebe esta agenda de impunidad y esta metida de manos que mediante un tema o en el carnavalazo quisieron ingresar, y entre gallos de medianoche pues ingresaron estas dos cláusulas que se pretendían sobre el tema de la revisión previa, nuevamente la revisión, proceso de revisión en el artículo 658 y también en el artículo 584, para poder liberar a los políticos o a los delincuentes que ya tienen alguna condena ejecutorial. Ahora bien, por ejemplo, hablan sobre, y se ha dicho desde la Asamblea, la propuesta de Vicente Tayano ha sido dividirlo en dos bloques, y esto claramente evidencia que hay al menos dos momentos de estas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, las reformas que se aduce y se ha dicho que son importantes para combatir la inseguridad en este país, y las incorporaciones que han hecho de último momento por debajo de la mesa que beneficiarían al expresidente Rafael Correa, incluso se ha dicho al exvicepresidente Jorge Glass. ¿Ustedes están de acuerdo en esta división en dos bloques? Nosotros no estamos de acuerdo en esta división de dos bloques, y precisamente, ¿cuál es la posición de precisamente ustedes? Por eso se suspendió la votación, porque sabían que no iban a tener los votos que se necesitaban para poder aprobar esta ley de esta manera, de la votación en dos bloques, porque la primera, el articulado de la primera, en uno de los articulados, que es el número 1, hablaba de la transitoria, donde ahí está la metida de mano para la metida de mano de la Asamblea Nacional a los procesos que se encuentran en indagación previa y que usted sabe, Fausto, que son reservados. Y en cambio, en la otra votación ingresaría el artículo 79, que es la reforma al 658, en donde se proponen estas dos nuevas causales para la revisión, nuevamente sin tener nuevos hechos, de las sentencias ya ejecutoriadas. Es decir, al menos una de las pretensiones quieren ponerle en el primer bloque. Exacto. Y de alguna forma una de las dos pasar. Exacto, una de las dos pasar. Creo que son algunas otras también que se han identificado. Totalmente. Hablan del recurso de revisión, en el caso de los recursos de revisión, de dos causales, en el caso de la investigación previa, que es otro de los temas que quieren incorporar, y también sobre los derechos de participación. Se ha mencionado hoy en entrevista, hace pocos instantes, el doctor Encalada se refería a estos derechos de participación, que sería otra de las incorporaciones con un direccionamiento para que eventualmente tengamos como candidato a dos prófugos. Y recordemos que hace una semana uno de los campaneros de la Revolución Ciudadana, como es Andrés Arauz, ya lo anunció y dijo que lo más probable era que en el 2025 su líder, Correa, estuviera de regreso y estuviera en las papeletas del 2025 como candidato. Ahora entendemos por qué Arauz mencionaba esto, pues claro, ahí está evidenciado que lo que ellos tratan y lo que ellos tienen es una agenda de impunidad, y lo que quieren es que pueda volver Correa para poder estar en la papeleta.
Ahora, Fernando Cedeño en su intervención hoy decía, y esto lo habíamos escuchado, él decía, ¿a qué le tienen miedo? Con esta declaración, con esta intervención, Cedeño de alguna forma deja ver también que en efecto esa es la intención. Claro, esa es la intención y no es tenerle miedo, es simplemente garantizar que se cumplan las penas. Correa fue sentenciado por cohecho y aparte de eso tiene una sentencia por secuestro a balda, pero él debe venir y pagar su sentencia, porque estas sentencias recordemos que no prescriben y por eso es que él se encuentra prófugo de la justicia y por eso vemos que estos retazos que se han realizado en estas reformas al COIP no van a servir de gran forma, sino que lo que van a hacer es abrirle la puerta a la impunidad para que puedan regresar estos actores y también, aparte del tema de Correa, también es una metida de manos porque los delincuentes que tienen recursos, que sabemos que son todos los del crimen organizado, puedan sobornar a los jueces para que ellos puedan absorber sus delitos que ya están en una sentencia ejecutorial. ¿Tenemos una justicia lo suficientemente débil aún como para que un informe, por ejemplo, de un comité de derechos humanos llegue a nuestro país y eventualmente se acepta un recurso de revisión? ¿Tenemos jueces con esa poca credibilidad todavía? Lamentablemente tenemos una metástasis en la justicia, como lo vimos en el caso que presentó la fiscal general hace semanas atrás. Vimos que ya la justicia también está cooptada por el crimen organizado y pues todavía no ha existido una depuración. Por suerte ya no está el titular del Consejo de la Judicatura, quien también estaba metido en estos temas de corrupción, y pues esperamos que se siga saneando y que sigan existiendo. Pero el expresidente del Consejo de la Judicatura tenía un equipo, el expresidente del Consejo de la Judicatura se visitó varias provincias, hubo también un encargo de jueces, es decir, todavía puede haber parte de esta estructura operando en la justicia. Totalmente, claro que hay. Tenemos una justicia percudida, Fausto, y a eso es a lo que nosotros debemos ir, a cambiar este sistema, a poder quitar a estos malos elementos, y no solamente del tema en el sector justicia, sino también en todas las instituciones, en las instituciones de control, por ejemplo, en el SRI, en la UAFE, en todos estos lugares que se encuentran, que se encargan del control para poder revisar las cuentas incluso de autoridades o ciudadanos que no pueden justificar sus bienes, o como por ejemplo que existan asambleístas que tengan 0 en su declaración patrimonial juramentada, pero si usted va a revisarle cuánto tienen de patrimonio, pues pasan a veces del $1.000.000. ¿El correísmo se queda solo en esta intención de incorporar artículos que les beneficien dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, o el acuerdo con ADN, con el Partido Social Cristiano, simplemente está en el aire por unos días? Esperemos que realmente ahora no se vaya a seguir con esta agenda de impunidad. ¿Plantean ustedes el archivo? Esperamos, sí, nosotros esperaríamos poder, cuando se reinstale esta sesión, porque recordemos que según el artículo 61, el presidente de la legislatura tiene 6 meses para poder poner al conocimiento al Pleno una vez recibido el segundo informe para el debate. Así que si ya le llegó a él la semana anterior o hace 2 semanas al presidente, pues desde ahí se contabilizan los 6 meses que se tiene para poder darle tratamiento a esta norma. Pero al presidente Noboa, a la actuación de ADN o a los resultados que ha tenido con respecto al incremento del IVA, se le van a cobrar. Así es, no sabemos de qué manera o cuál fue el acuerdo para poder llegar a estas reformas que fueron aprobadas, incluso también como por ejemplo la primera reforma económica urgente, que fue la condonación de las deudas, pero lo que esperamos es que la bancada oficialista reaccione y se dé cuenta cuál es la estrategia. Pero tiene una deuda política, ¿cómo va a reaccionar? Así es, esperamos nosotros. ¿Cómo va a pagar esa deuda política? No sabemos cuáles han sido los acuerdos. Desde el primer momento nosotros dijimos que tenían que poner las cartas sobre la mesa y decir cuáles eran los acuerdos para poder tener gobernabilidad, pero ahora vemos que sus aliados están tratando en cambio de poner una agenda de impunidad, así es, pero tampoco dándole este respiro o esta trayendo a estos corruptos que han sido ya sentenciados.
no con las mafias. No puede existir un acuerdo, no puede existir una gobernabilidad pactando con las mafias. En eso nosotros no estamos de acuerdo y esperamos realmente que ADN hoy día no se pronunció en el debate. Esperamos que puedan haber revisado también y que puedan revisar a profundidad todo lo que se vaya a votar cuando se reinstale la sesión. Nosotros esperamos, como Construye, nosotros igual estaremos alertas para que no vuelvan a tratar de pasarnos. ¿Qué mensaje hay en esta falta de pronunciamiento por parte de ADN? Ahí hay ¿O estamos calculando? Yo me imagino que, o sea, no podría yo darle una respuesta concreta sobre lo que ellos están tratando de realizar, pero una parte sería tal vez que están ellos revisando también para ver cómo van a proceder con su votación. Confiamos en que tengan una recepción afirmativa y que se den cuenta de lo que realmente conviene o no para el país. Teniendo en cuenta también, Fausto, que parte de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que son como por ejemplo la ampliación de las sentencias, ya constan en las preguntas de la consulta popular. Entonces sería un poco inoficioso que se pregunte algo que ya pase también por el Pleno de la Asamblea y que esté en la reforma. ¿Reformas inoficiosas entonces? En su mayoría, en conjunto, más allá de las incorporaciones de último momento en su mayoría sí, hay dos nuevas tipificaciones que son importantes, como el tema del VIH, que si una persona tiene VIH y tiene relaciones sexuales con otra sin avisarle y sin protección y le pasa la enfermedad, pues ya estaría tipificado como delito, y el delito de feminicidio para los servidores públicos que no atiendan de manera inmediata y oportuna las alertas por este tema. ¿Cuál debería ser entonces la posición en la próxima sesión, en la reinstalación? En el caso de que existiera ya la revisión total, dependiendo cuándo se vaya a volver a reinstalar la sesión, pues que se vote artículo por artículo, los 86 artículos y uno por uno. Pero me imagino que eso no ha de estar en la agenda tampoco del CAL o del presidente de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, y pues se va a querer votar como quedó hoy día, como la propuesta de Tayano, en dos cuerpos, donde en uno de los dos entrarían los artículos que son parte de esta impunidad y de esta metida de mano a la justicia. Si es así, nosotros vamos a votar como Construye, votaremos no, y esperamos también y confiamos que las otras bancadas como ADN hagan lo mismo. Natalie, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Ha sido Natalie Morillo, asambleísta por Construye, hablando sobre esta intención de meter la mano a la justicia a través de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Algunos de los artículos que han sido incorporados de último momento, de los cuales mucho no se sabía, pero se han generado alertas durante estos días y esto ha sido ya motivo de debate por un lado y de serias críticas por otro, incluso por parte de juristas que analizan esto también como una intención de meterle la mano a la justicia y de beneficiar a sentenciados por corrupción. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.